estadística nos ayudan para identificar, determinar si existen riesgos transaccionales en operaciones geográficas relacionadas con algún delito en específico. Para la clase pasada les había comentado que si podían en algún punto buscar u obtener algún balance general. Yo les voy a enseñar cómo leerlo. Pero quiero darles unos conceptos previos para que sepan más o menos de lo que se trata. Quiero darle los conceptos, avanzamos un poquito en el tema y después nos seguimos con la presentación. Tal vez para que se nos sea más fácil ver a partir de este punto del cómo es un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y de qué nos va a servir el análisis no solamente de los sujetos activos, de los beneficiarios, controladores, de los emisores y receptores de recursos. Tenemos que hacer un análisis completo y para ello vamos a hacernos llegar de diferentes áreas. Número 1, les voy a dar el concepto de contabilidad forense. Es el área o especialidad pericial de la contabilidad en la que se describen los compromisos que resultan de demandas o disputas judiciales. Como la mayoría de ustedes ya sabe, el término forense proviene de la cuna del derecho romano, forum. El forum es donde se exponían todos estos casos para digamos, su resolución, la exposición de las partes daba sus argumentos y se determinaba antiguamente en un foro quién tenía razón, quién tenía culpabilidad, quién debía pagar, quién debía ser el activo, sujeto activo, pasivo, etcétera. Toda área, digamos, pericial, especialidad, que no sea netamente jurídica puede tener su asociación al ramo jurídico para el esclarecimiento de ciertos hechos. Hay ramas que tal vez no son tan conocidas, populares como las áreas de traducción, sin embargo hay peritos especialistas en áreas de traducción. De esta misma manera, la contabilidad forense auxilia a estas áreas de investigación para auditorías, esclarecimiento de hechos, análisis de operaciones que se presumen correspondan a actos ilícitos. ¿Cómo se hace esto? Es importante que dentro del área pericial contable se conozcan los conceptos básicos para el análisis de los activos y pasivos. Quiero definir como un activo a todos estos elementos propios del capital, que pueden ser variables, pueden ser activos fijos o pueden ser activos circulantes. Los activos fijos son aquellos que corresponden a bienes inmuebles, tal vez un edificio, una casa, un terreno. Eso se define como un activo fijo. Un activo circulante puede ser el dinero en efectivo, puede ser oro, pueden ser bienes cambiables. Partiendo de ello, tenemos que conocer qué son activos y qué son pasivos. Si ya sabemos que los activos son todos aquellos deberes que tenemos en nuestro haber, que son todas esas bienes, propiedades que pudieran acrecentar nuestro balance general, nuestros pasivos son esas salidas de capital. Pueden ser gastos, pueden ser pagos, pueden ser compras. Todo ello que sale de nuestra cuenta corresponde a un pasivo. Bien, también les quiero platicar un poco del término ingreso y egreso, que de igual forma en un esquema de mayor, en un esquema de balance, tenemos a un lado izquierdo los ingresos y a un lado derecho los egresos. Contablemente, antiguamente y ya muy poco se realiza esta práctica del esquema de rayado diario, que consistía en individualizar día a día cuáles eran las operaciones diarias de personales o bien financieras de una empresa. Digamos, el día 16 de junio a las 8:07 tenemos un depósito por 20,000 pesos. Ese es nuestro ingreso. Nuestro ingreso corresponde a un activo. ¿Cómo se realizó ese ingreso? Depósito en efectivo. ¿Ok? Depósito en efectivo por concepto de compra 20,000 pesos por compra de un teléfono.
Ok, tenemos nuestro ingreso, nosotros otorgamos ese teléfono y nuestro pasivo circulante es ese teléfono. Es decir, nosotros hemos otorgado un bien a cambio de capital. Dentro de un balance general, se dice que contablemente debe de ser exacto, que no debe de fallar. Lo mismo que entra debe de salir. Nosotros otorgamos un bien por esa cantidad y recibimos el activo circulante. De esa manera, los contadores siempre afirman que debe cuadrar el balance. Ese es el término que manejan muchos contablemente, que cuadre el balance al final. Bien, un gasto corresponde a un egreso, una salida de capital o personal que pueda acreditar el derecho o servicio sobre un bien. Sin embargo, este puede ser de diferentes maneras, pueden ser activos fijos, circulantes, etcétera. Los activos son aquellos que pueden ser propiedad personal, propiedad de la empresa. Es importante que conozcamos un poquito de estos términos porque cuando se llegue a hacer una auditoría interna, una auditoría externa, debemos saber cuáles son los activos con los que contamos, cuáles son los activos con los que cuenta una empresa, cuáles son los activos con los que cuenta una persona física con actividad empresarial. Más allá de las generalidades, debemos de hacer un esquema exacto para saber si esos ingresos son correspondientes al perfil de la empresa o bien si tal vez la empresa tiene más gastos de los que puede ingresar también, pues sería una cuestión anormal. No existiría congruencia de la operativa entre el ingreso y egreso y eso generaría una operativa inusual, no congruente. Eh, Les voy a poner un ejemplo un poco, un poco común y básico. En años anteriores, una de las, una de las tipologías más perseguidas y más puesta en evidencia por parte de las autoridades mexicanas, principalmente en las noticias mañaneras con el actual presidente Andrés Manuel, nos mencionaba que iba en contra de las empresas factureras. Estas empresas factureras, les voy a dar un breve ejemplo cómo se operaban y a lo que corresponde este informe de la UIF, el cual vamos a ver más adelante. Estas empresas se constituían tal vez 4 o 5 y operaban con un mismo capital, el cual este capital lo iban depositando de cuenta en cuenta entre estas 5. Entre cada una de estas operaciones existía una factura, una deducción de impuesto. Cada vez que nosotros depositamos a una cuenta de persona económicamente activa, podemos solicitar una factura ya que se está pagando probablemente un bien o servicio. Normalmente estas empresas factureras cobran por servicios, ya que no hay un activo fijo el cual se esté trasladando de dominio. Cuando estas empresas comienzan a realizar este tipo de operaciones, emiten una factura entre cada operación. Cuando llega el periodo de ejercicio fiscal, estas empresas dicen, gobierno, cada factura que yo pagué, cada factura que yo le di servicio, estuve pagando impuestos. Entonces me corresponde de esos impuestos una devolución. El gobierno revisa y dice, sí, ¿cuántos tienes? Tales. El gobierno le dice, ok, esperemos el periodo de devolución de impuesto. Sin embargo, cada una de estas empresas hace lo mismo y estas empresas operaron al final solo 1 millón de pesos, pero le dieron tal vez 10 vueltas, lo que financieramente pareciera que hay dentro de sus saberes 50, 50 millones de pesos. 50 operaciones de 1 millón de pesos cada una, con un activo que el cual únicamente lo que hizo fue trasladarse de cuenta en cuenta con un mismo operador financiero, cuentas en común, personas accionistas que probablemente son prestanombres. Cuando vienen los ejercicios de devolución fiscal, el gobierno les decía, ok, tú facturaste tanto, está bien, esa es tu devolución. Cada uno se hacía acreedor a un beneficio fiscal de los cuales pues realmente nunca existieron esas operaciones. Se llaman operaciones sin sustento.
facturas sin sustento de esta operación y entraría en un supuesto del artículo 69b de las operaciones inexistentes dentro del Código Fiscal de la Federación. Ahora, también dentro del Código Fiscal de la Federación, ubicamos del artículo 106 al 109 los supuestos de defraudación fiscal, que es los que nos atenderían o nos importarían en un tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que si alguno de las personas con las cuales deseamos realizar un negocio se encuentra en este supuesto, financieramente a nosotros, si yo soy una empresa socialmente responsable, nos atraería responsabilidades o incluso nos solicitarían información las autoridades, la unidad de inteligencia oye, explícame por qué tú tienes tanto número de operaciones con esta empresa que es facturera. Probablemente yo sí deseo hacer negocios con él, pero nos llevaría a un problema de cumplimiento financiero, de llevar a una explicación del por qué esta empresa que no cumple me está realizando un servicio, ¿no? Nos metería en algún problema. Normalmente este tipo de empresas son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque tienen domicilios en oficinas virtuales, comparten domicilio con muchas otras empresas, sus teléfonos corresponden al mismo controlador, el correo electrónico también. Los accionistas son personas que no tienen un perfil congruente con las operaciones, que el monto transaccional podemos apreciar que viaja de cuenta en cuenta al realizar un seguimiento de fondos. Internamente en el sistema financiero, esta operación se conoce como simulación de flujo de recursos. La simulación de flujo de recursos es este mismo capital, darle vueltas para que parezca que se ha acrecentado financieramente la empresa. Incluso algunas personas físicas lo llegan a hacer, depositar, retirar, enviar a inversión, volver a bajar el capital, llevarlo a una cuenta propia, regresarlo a una cuenta propia, tal vez 5,000 pesos, si lo haces 4 veces se hagan 20,000 y en el banco van a decir, ¿qué ingresos tienes? Y no van a decir 5,000 pesos, van a decir, tengo ingresos de 20,000 pesos al mes. Entonces probablemente es acreedor a un crédito de mayor cantidad. Lo mismo pasa con el gobierno. Hay créditos fiscales. Se pueden hacer acreedores a diferentes tipos de beneficios, como devoluciones de impuestos por mayores cantidades de las cuales no necesariamente les corresponde o tienen que ser beneficiarios absolutos de estas cantidades. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Profe, buenas noches. Disculpe, ¿me puede repetir su definición de pasivo, por favor? Sí. Un pasivo es aquel gasto, una salida de recurso. Puede ser una compra o una cuenta por pagar, una salida de recurso de nuestros saberes, de nuestras cuentas. Y entonces, ¿qué es lo que diferenciaría al pasivo del gasto? El pasivo, dentro de los, digamos, clasificaciones, pasivo es toda una salida. Un gasto es aquella salida que no puede tener un retorno. Dentro de las salidas pueden haber pasivos con retorno, como puede ser una futura inversión o una compra de algún bien comercial. Por ejemplo, digamos que usted tiene 100,000 pesos. Ese es su activo. Ingresó 100,000 pesos en efectivo por tal vez depósito de sus familiares. ¿Cuál va a ser su pasivo? Usted quiere destinar esos 100,000 pesos para la compra de un vehículo. Usted retira de su cuenta esos 100,000 pesos para la compra del vehículo y entonces ya está realizando un pago, se convierte en un pasivo. Un pago es un pasivo. Como contablemente vamos a dividir o vamos a decir que el balance general tiene que ser exacto, usted retiró 100,000 pesos en efectivo, pero está recibiendo a cambio un bien comercial o un bien mueble con un valor comercial de 100,000 pesos, el cual se está convirtiendo en su activo circulante.
¿Queda claro? O yo sé que es un poquito complicado este término de activos y pasivos, pero al final se les va a hacer bien fácil cuando veamos un balance general. Sí, ya está claro, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? Sí, profesor, gracias. Ok, bien. Entonces, nos vamos directo a la presentación. En esta parte es un informe de la UIF. Un informe de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual nos da un supuesto de una empresa que se encuentra con estas características, ¿no? De un 69B. Un 69B, supuestas operaciones inexistentes. Nos vamos a dar cuenta que la UIF los tiene. Nosotros podemos, estas listas son públicas, cada semana se publican cientos de empresas las cuales están en estos supuestos, que no necesariamente son definitivos, pueden ser gente que el gobierno dijo, explícame qué pasa con tus operaciones. Y probablemente ellos en un procedimiento administrativo logran decir, estas son mis facturas, estos son mis activos, estas son mis cuentas, esta es mi auditoría y quiero decir que todas mis operaciones tienen un sustento. Por lo tanto, el gobierno hace una revisión, cotejan la información que ellos tienen versus la auditoría presentada. Si la auditoría presentada tiene las características, sustento y logran desvirtuar, se exime de la lista y son personas con reconocimiento de desvirtuar las operaciones inexistentes. Es decir, hubo una acusación, pero no se le logró comprobar nada. Bien, entonces, este es un supuesto del 69B, operaciones inexistentes, dentro de un caso ya analizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Empezamos por los datos generales y un resumen respecto a lo que se considera que hay en un gasto de importes facturados por un periodo establecido. Nos dice que la declaración presentada mensual es un estatus correcto, sin embargo, hay una información adicional, la cual nos habla de 295,845 en gastos, los cuales no son correctos. Hay un importe de créditos de activos y utilidades correcto. Hay restricciones, hay retenciones, la presentación de la facturación, porcentajes de facturación no son correctos. Dice que presentan los importes cancelados y los importes facturados de un 7.06%, el cual se considera de alerta. Un importe por más de 5 millones del 2018 y el 2019 por más de 2 millones. En la parte baja nos dice que el monto del IVA más la diferencia está en una alerta correcta. ¿Qué quiere decir? Que probablemente hay datos que sí corresponden, pero hay porcentajes los cuales para la unidad de inteligencia no le son congruentes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, maestro? Profesor, Sí, las alertas ¿cómo se caracterizan por porcentaje? mira, aquí podemos tener diferentes tipos de alertamiento. La unidad de inteligencia financiera va a tener alertamientos que provienen probablemente del sistema financiero o auditorías aleatorias. Vamos a hablar de una auditoría aleatoria, un proceso de presentación o incluso verificaciones domiciliarias. Con esto te puedo decir que el SAT, las autoridades tributarias, probablemente en algún momento, si tú tienes un negocio, van a ir a tu negocio, van a tocar la puerta y van a verificar. Si tu negocio es tal vez un negocio simple, te van a decir, ok, ¿cuáles son tus esquemas de cumplimiento? ¿Qué necesitas? Tu cédula fiscal, necesitas presentar tus declaraciones, con qué, si tú estás declarando un ingreso, con qué estás sustentando tu gasto, ¿no? Por ejemplo, una panadería necesita maquinaria.
probablemente, ¿no? No todas las panaderías, pero algunas son artesanales. Pero digamos que esta es una panadería un poco grande. ¿Con qué ingreso se compró todo ese material? Eso se tiene que justificar, con qué se pagó la maquinaria, los pagos de renta. Por ejemplo, no sería congruente que tu pago de renta sea de 30,000 pesos y tú estés declarando un ingreso de 10,000. Aquí ya tenemos una diferencia de casi 20,000 pesos, lo cual no sería congruente en tu declaración con tu facturación y versus el ingreso y los gastos generados. Ese sería, digamos, el inicio de un alertamiento. Puede haber alertamientos que provienen del sistema financiero, es decir, que el propio banco, el sistema financiero esté generando reportes de operaciones inusuales, donde está diciendo, autoridad, yo ya hice un análisis financiero y me resulta que esta persona tiene inusualmente depósitos en efectivo por montos estructurados de 10,000 pesos, realizando tal vez 10 depósitos en un día y me suman cantidades de 100,000 pesos exactas, y esto lo hace todos los días. Esto genera una alerta, un alertamiento en el sistema financiero, que posterior a ello, al análisis, generaría una operación inusual. Esta operación inusual se reporta a las autoridades del sistema financiero por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llegando hasta la Unidad de Inteligencia Financiera, y ellos hacen su propia auditoría. Generan una auditoría, solicitan información a todos los bancos y presentan este tipo de información, las cuales es un balance de resultados final. En eso se basaría este tipo de alertas. Gracias, profesor. De nada. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos. Tenemos en esta parte, nos dice que cuál es el total del balance de sus últimos 5 años reflejados en las diferencias encontradas. Y nos dice que las operaciones del 2015 no había diferencias. En las operaciones del 2016 no hay diferencias. En el 2017 se encuentra una diferencia de 7,000, más de 7,000, ¿no? Con un porcentaje mínimo. En el 2018 se encuentra una diferencia de más de 62,000 con más de un 200%, y para el 2019 tenemos una diferencia de casi 47,000. Cada año, de diferencia de lo facturado o esperado, se presenta una diferencia considerable, que es lo que las autoridades están exigiendo. Este primer informe está solicitando probablemente el pago del fisco, el pago de... este informe corresponde a una empresa facturera. En primera instancia no le van a decir, tu empresa que lavas dinero o que operas con recursos de procedencia ilícita, le va a decir, tú tienes una diferencia entre la facturación, lo que me has presentado y lo que has pagado. Te la voy a exigir, te exijo que pagues. Pero si probablemente no se contacta a la empresa o sus apoderados, o ni siquiera hay contacto en el domicilio, ahí entraría en un supuesto de operaciones inexistentes, ya que se hizo de capital a perjuicio del fisco federal, o ocupó el fisco federal para hacerse de un recurso o beneficios fiscales. Nos dice que en el siguiente apartado dice diferencias entre CFDI, retenciones y sueldos. Este apartado va un poquito más enfocado a las empresas tipo outsourcing. Cada certificado de pago de nómina va acompañado de un CFDI. Ustedes lo pueden ver si han trabajado o si son trabajadores asalariados o pagos de nómina. Se genera un timbre por cada uno de estos pagos. De cada aportación que se realiza, se hacen subdivisiones, se hacen pagos de impuestos individuales, colectivos, se hacen pagos, cuotas obrero patronal, pagos a Infonavit, pagos a todo el tipo de contribuciones laborales y de materia de cumplimiento a algunas normativas a las cuales se deben de hacer llegar. En este caso, pues no había
no había porcentaje porque pues era una empresa que solo facturaba, no tenía nóminas. Aquí nos dice que sí hay retención y hay diferencia, pero en el IVA, ¿no? Y nos hace específicamente la mención otra vez del porcentaje de IVA que no fue correctamente recibido y nos dice qué monto por cada año, monto y porcentaje. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, maestro? Ok. Aquí nos pasamos un poquito más al término obligación fiscal. Obligación fiscal es aquella... El derecho fiscal originalmente viene de un término que ya no se ocupa tanto, pero es tributario. Y de hecho, el acrónimo del SAT, Secretaría de Administración Tributaria, es un poco obsoleto porque el tributo eran pagos que se realizaban anteriormente en tiempos feudales, pagos a la corona, se denominaban contribuciones a la causa, todas ellas aportaciones que siempre fueron para el gobierno. Entonces, el término tributario, la verdad, ya tiene bastantes años. Es más común escuchar fisco o fiscal, ejercicios fiscales, fiscalización. Es un poquito más profesional, más normativo. Sin embargo, no quiere decir que ya el término tributario ya no se ocupe. También se emplea, pero es un poquito más obsoleto. ¿Ok? Y tenemos que dentro de la descripción, ¿qué se le está solicitando de obligaciones fiscales a esta persona moral? Dice que se encuentra bajo un régimen de personas morales, acreditado en el 2015. Se le está exigiendo el pago definitivo mensual, declaraciones patronales de IVA, declaraciones anuales de ISR, ejercicios de personas morales, la retención de ISR de servicio profesional, cuotas patronales de retiros de ISR, ingresos, pagos mensuales de ISR a personas morales que así lo requieran, declaraciones informativas anuales de clientes y promociones de clientes y servicios del impuesto sobre la renta. Todos estos son pagos exigidos al fisco. Dentro del procedimiento fiscal, las autoridades tributarias, antes de realizar un ejercicio o una acción penal o una acción en contra, basan un procedimiento administrativo. El derecho fiscal en México se podría decir que es un poco noble, porque si en algún momento tú debes impuestos, no quiere decir que esto que va a ser una pena privativa de libertad. Si tú no estás defraudando al fisco, no incurres en algún delito. Incluso si hicieras una defraudación, tal vez se considera como delito no grave. Les voy a poner un ejemplo que pasó hace poco y fue muy famoso. Todos han escuchado de la señorita Laura, ¿no? A ella se le hizo una auditoría en la cual resultó que debía impuestos, algo más o menos a lo que les estoy presentando. Resulta que ella tiene un saldo en contra, una obligación fiscal de pago, a la cual pues no ha cumplido con sus contribuciones en cierto periodo, contribuciones totales respecto a sus ingresos. Ella inicia su procedimiento administrativo y dice, ok, no tengo para pagar esa cantidad, sin embargo me voy a un crédito fiscal. Voy a pagar por parcialidades, por un acuerdo al cual llegue con el fisco federal y voy a decir, no tengo en este momento, pero voy a dar aportaciones con tales cantidades durante cierto periodo. En garantía voy a dejar este inmueble, el cual su precio oscila entre, me parece que eran 10 millones la cantidad adeudada. Esta señora, Laura, mientras la casa se encuentra bajo un crédito fiscal como garantía de pago, decide vender el inmueble.
recibe el capital de la venta de inmueble y ella viaja. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda dice: 1, me debías impuestos, me diste una casa en garantía, esa garantía la vendiste, yo ya no tengo una garantía de pago, por lo tanto, yo soy la víctima, a mí me engañaste, y por eso a ella se le buscaba bajo el término de defraudación fiscal. No únicamente era el pago del impuesto, era el daño al perjuicio del fisco y el engaño. Ahí se encontraba en un supuesto de defraudación fiscal. Esa fue la situación que pasó en ese caso, y les digo que el procedimiento fiscal llega a ser noble porque cuando ella promueve su amparo en contra de la ley de ingresos por el pago de los impuestos, regresa, hace un pago, retiran la garantía y ella puede continuar con su crédito fiscal y puede seguir operando transacciones normales dentro del territorio nacional. Muchas veces se puede, vamos a decir, enderezar el camino tributario, contribuir al fisco y seguir operando. No llegar a un límite dentro de operaciones en términos fiscales. Se puede seguir operando con deuda, sí, pero no está mal visto, no es lo mismo una deuda que una operación con recursos de procedencia ilícita. Continuamos con el ejemplo. Bien, aquí nos está diciendo cuál es el histórico transaccional del cual se está delimitando los deberes que se le imponen a esta empresa, y nos dice que hay 2 domicilios históricos. Los domicilios históricos son aquellos que nosotros presentamos a la Secretaría de Hacienda. Siempre que nosotros vamos a hacer un aviso, siempre que nosotros hacemos un trámite, nos van a solicitar dime en dónde te puedo encontrar, en dónde está tu negocio. Muchas empresas optan por decir: voy a dar el número o el teléfono o voy a dar el domicilio de mi contador por si alguna vez me llegan a buscar, que ese sea mi domicilio fiscal. No es una mala práctica, tampoco es buena, puede ser recomendable en algunos casos, puede ser no recomendable en otros. Si en algún momento cambian de contador, es necesario notificar ese cambio de domicilio. Probablemente el contador lleve contabilidad de algunas otras empresas de la misma manera, y si una de esas empresas está contaminada y nosotros verificamos que hay 5 empresas declaradas en el mismo domicilio, son susceptibles a una revisión tal vez más profunda, ¿no? Se generan dudas a partir de ciertas relaciones con empresas que no cumplen o no tienen cierto cumplimiento estable dentro de sus finanzas sanas, que no hay, que incluso llegan a ser personas con cuentas bloqueadas, personas en algún listado negativo. Eso genera inquietud y genera pues una posibilidad de una revisión o auditoría. Por eso les comento que puede ser bueno en términos cumplimiento, facilidades, o puede ser malo en cuestión de relaciones, relacionarlos con alguna persona que incumpla con sus obligaciones fiscales o incluso incumpla con marcos normativos legales. Ok. Bien, estos son los domicilios fiscales de esta empresa. Aquí en la parte derecha les pongo una vista panorámica del inmueble obtenida de una búsqueda de Google Maps. No necesariamente se tiene que ir al domicilio, pues tenemos una herramienta en la cual nos apoya para conocer qué tipo de domicilio es, y encontramos que es un domicilio pues de renta de oficina. Sí tiene características altas, pero sabemos que probablemente es un domicilio fiscal porque pues no cuenta con las características propias para la compra de un inmueble de tales dimensiones, ¿no? Probablemente se renta un apartado postal y en ella se continúan las operaciones necesarias para que transaccionalmente, contablemente, financieramente ellas puedan tener una cuenta de cheques, puedan tener los activos o puedan tener estos accesos al sistema financiero que pueden ocupar para operar capitales, traslado de capitales. Tenemos en la parte de abajo el apartado de accionistas. Bien,
Aquí quiero hacer una breve pausa y quiero hacer énfasis en que el análisis de este tipo de activos, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es multidisciplinario, ya que en un breve periodo les he platicado a lo mejor un poquito de contabilidad, un poco de derecho, un poco de conocimiento de algunos delitos, un poco de perfilación, un poco de criminología, un poco de derecho penal, por mencionar algunos, ¿no? En este aspecto, quiero que nosotros seamos muy abiertos para la recepción de información nueva, ya que en este punto, al hacer análisis de accionistas, nos metemos un poquito a otra área que es el derecho notarial. En la Constitución, como mexicanos, tenemos la garantía de libre asociación. Es decir, yo me puedo juntar con las personas que yo quiera para establecer una asociación. ¿Cómo reconocemos o cómo el Estado reconoce una asociación? Bueno, hay diferentes tipos de asociaciones, ¿no? Hay asociaciones civiles, hay sociedades cooperativas, en fin, infinidad de sociedades. Las más comunes para analizar son, en términos mercantiles, son sociedades anónimas con capital variable. Las que pertenecen al ramo financiero pueden ser sociedades financieras de objetos múltiples. Puede haber asociaciones civiles sin fines lucrativos y así, infinidad, sociedades cooperativas con fines lucrativos, sociedades cooperativas, regímenes rurales y diversas, ¿no? Asociaciones ejidales, en fin. En este caso tenemos una sociedad anónima de capital variable, la cual vamos a analizar y presenta accionistas a. Tenemos al señor Ángel Alfonso, que es representante de la empresa y accionista. ¿Podemos cambiar de diapositiva, maestro? A la siguiente. Ok. Aquí tenemos la información de la siguiente diapositiva. En este caso, la autoridad tributaria tiene la foto de la persona, tiene el RFC, tiene el domicilio y tiene cuál es. Este es importante. La persona que aparece en la foto tiene calidad además de representante legal. Recordemos que a final del análisis, lo más importante es saber sobre quién recae la responsabilidad en términos operacionales transaccionales. Si bien es cierto, los accionistas tienen responsabilidades, la carga más pesada en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita es saber quién tiene el poder transaccional, quién tiene la capacidad de operar, firmar, emitir cheques, emitir facturas operacionalmente, quién es el poseedor, el tenedor de estos poderes. Y tenemos las otras personas en calidad de accionistas que, si bien no hay fotografías, se tienen los datos simples de información. ¿De dónde se obtienen? De las actas constitutivas. Recordemos que puede ser ante notario o corredor público, la manera en cómo se puede dar de alta una empresa. Existía, todavía existe, pero no es tan común, las sociedades de acciones simplificadas. Este fue un término cuando se le elimina el régimen del pequeño contribuyente, se crearon otros espacios mediante los cuales se podía hacerse llegar o incorporarse bajo un régimen fiscal el cual conveniera a los intereses de los contribuyentes y no se quedaran en un marco de ilegalidad. Uno de ellos fueron las sociedades de acciones simplificadas, donde basta solo una persona física con actividad empresarial para constituir una empresa que opere menos de 5 millones anuales
y va a tener digamos, vamos a poner mi nombre, ¿no? Giovanni Rivera. Giovanni Rivera y Asociados, Sociedad Anónima de Acciones Simplificadas. Únicamente soy yo el poseedor, retenedor de esta sociedad. No hay accionistas, únicamente soy yo quien da la cara por esta empresa. La restricción es no operar más de 5 millones anuales, lo que se considera un pyme, una pequeña o mediana empresa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, maestro. Ok. En esta diapositiva nos están dando los responsables de todas aquellas operaciones con las cuales se relacionó esta empresa, la cual está sujeta a una auditoría. Vemos el nombre del representante, RFC, razón social y fecha de inicio de la relación. Vemos que algunos hay relacionados con nombres en común, por ejemplo, Ancorp. Ancorp Incorporadores y Construcciones, Ancorp Materiales, Ancorp, etcétera, etcétera. Y de esa manera derivan todo este listado de empresas relacionadas. ¿Cuál es la principal fuente de inusualidad? ¿Nos puede mencionar algún compañera Ana, nos pudiera mencionar cuál es la constante o qué es lo que usted puede identificar dentro de la diapositiva que le pudiera generar inquietud? Ahí. Todas tienen relación entre sí, pero en la segunda fila vemos una relación que no cambia. Es una constante. Si logra usted decírmela, es porque ya está del otro lado, ya entendió cuál sería la inusualidad en esta empresa. Ay. No sé, todas son del mismo señor, bueno, José Manuel Saucedo. Exactamente. Todas estas empresas comparten el mismo representante. El mismo representante legal es el que tiene el control de activos, el control de la propiedad de recursos de estas empresas. ¿Creen ustedes que sea congruente que un mismo contador lleve las finanzas de todo este número de empresas que se relacionan entre sí? O también puede ser un prestanombre. Sí, pero ¿cómo usted me definiría un prestanombre? ¿O qué entiende por prestanombres? Bueno, creo que yo lo definiría como, bueno, es, ay, No se como preocupe, como usted lo aquella entienda. persona, bueno, es que iba a poner como un ejemplo, por ejemplo, en el área de la construcción, cuando son como los concursos, muchas veces Ujú. ponen a quien tenga como la cédula, ¿no? Para darlo, aunque no esté tanto como en esa empresa. Entonces yo así lo veo, como la persona que solo da su nombre como para, pues sí, ser el representante, ¿no? Sin que él tenga una función dentro de. Ok. En este caso, un representante, cuando se genera un acta constitutiva, se determinan representantes y apoderados. Los representantes y apoderados
no necesariamente son accionistas. Sin embargo, sí tienen poder para ejercer transacciones o ejercer actos mercantiles en representación de la empresa. Un accionista puede ser un prestanombres únicamente acudiendo a la notaría, va haciendo presencia para la constitución y ya nunca más aparecer. Eso es un prestanombre. Sin embargo, si tiene participación, si tiene control de poderes, si tiene control transaccional, ya no es un prestanombres o testaferros, es un operador financiero y estamos hablando de un controlador de recursos. Ya ahí no sería un prestanombres. Aquí tenemos en común diferentes empresas con un mismo controlador de recursos. Este es nuestro grado de inusualidad. Nuestra principal inusualidad es que una de estas empresas no contribuye o no contribuye correctamente con sus obligaciones, ya que hay diferencias en contribuciones. Pero vemos que hay relacionadas otras más empresas que al hacer la auditoría normalmente vamos a verificar que el capital solamente simula un flujo de recursos entre ellas mismas, emiten facturas y es la misma persona que emite y recibe, emite y recibe. El capital fluye entre cuentas donde esta persona tiene el poder de controlarlas, de retirar el recurso, de enviarlo a otras cuentas y de darle esa movilidad. Esa es nuestra razón de inusualidad dentro de este informe de la UIF. ¿Alguna duda sobre esos términos? No, profe, todo bien. Ok. Voy a hacerles dos preguntitas y me gustaría que interactúen en esta parte. Compañero Carlos Manuel Rodríguez, ¿qué entiende usted por una empresa fachada? Empresa fachada, entiendo yo que pues sí se organiza, digamos, se planea, ¿no? Se le da un nombre, pero pues no hay nada. O sea, no produce nada y si hace algo, llega a hacer, pero en favor de otro. O sea, puede plantearse visión, objetivos, pero por cumplir, porque en realidad o no hace nada o está trabajando para otra empresa, para cubrir lo que hace otra empresa. Ok. ¿Algún otro compañero que nos quisiera compartir qué entiende por empresa fachada? El compañero BPM. Sí, justo yo quería participar. Em, Adelante. una empresa fachada yo entiendo que es precisamente como lo vemos en este ejemplo, mm, dar señal o informes ante el SAT de tanto ingresos como egresos, pero que no son ni reales ni la empresa se dedicaría al ramo. Es como Ok. lo que pasó hace poco con, bueno, la clase pasada también mencioné ese ejemplo, de que salieron varios libros hace un par de meses o a principios de año, donde muchas empresas de México, bueno, de México y del mundo, estaban así como que involucradas en el lavado de dinero. O sea, Ajá. empresas fantasma, por así decirlo. Ese es otro término. Por eso quiero como que lleguemos a ese punto, ¿no? Ok. Más adelante les voy a dar las definiciones o diferencias entre una empresa fachada, una empresa fantasma y una empresa de papel. Entonces, Pero fachada sería entonces como, por un ejemplo burdo, decir que la empresa se dedica a dulces típicos y, ajá, y no sé, tener ingresos en cuanto a destilado de agave, por un decir, ¿no? ¿Eso podría ser? ok. Pudiera ser, eh, sí pudiera ser, estrictamente, digamos, en materia de cumplimiento no está declarando lo que opera. Pero más allá de un término de cumplimiento,
digamos que nos vamos al otro extremo. Una empresa fachada puede ser aquella que sí tiene una oficina, sí tiene operaciones, sin embargo está permitiendo el ingreso de recursos no propios a la empresa, tal vez con el propósito de trasladarlos a otro punto, justificándolos con el hecho de que sí existe una empresa. Eso es una empresa fachada. Sí, compañera Joely, nos levanta la mano. Adelante, le escuchamos. Sí, bueno, pero que lo interrumpa. Le iba a comentar que, pues sí, como bien decía que la empresa fachada, pues cuenta como con todos los arreglos de las normas de comercio, se registra incluso ante la Cámara de Comercio Claro, y se hace el respectivo acto de constitución cuando dicen que tienen que cumplir los requisitos legales exigidos, pero ya cuando examina su realidad económica o financiera y administrativa, pues se puede constatar la falta de estos elementos que comportan que comportan la definición de la empresa. Entonces, como la apariencia o la realidad es el contenido o la escritura de constitución o el acto privado en el caso de las SAS, pues sí, entonces de tal manera, pues la sociedad existe jurídicamente, pero la exactamente, finalidad para la cual fue constituida, entonces no es la que se pone en marcha. O sea, no es lo mismo poner una lavandería correcto. o un lavacoches y al final de cuentas, pues nada más se va a usar para pues, lavar el Eh, dinero. sí, claro, entiendo. Tiene mucha razón. Hay diferentes variantes, pero lo que menciona usted es muy correcto. Es decir, probablemente, y digo, no sé si usted sea abogada o contadora, por los términos que manejó, tal vez conoce un poquito más o tiene conocimiento del tema, pero normalmente en un acta constitutiva siempre vamos a ver qué es lo que declara, ¿no? Vamos a ver compra, venta, enajenación, traspaso, venta, traslado. Van a poner infinidad de actos mercantiles con el propósito de decir mi empresa puede hacer Sí, de claro, todo. jugar con los tecnicismos que te permite la Exactamente. ley, ¿no? Así como de... Claro, pero la autoridad tributaria, la Secretaría de Hacienda, cuando se dan de alta, te dicen qué actividad o cuál es tu principal fuente de ingresos. Ahí es cuando la empresa o los representantes dicen, bueno, me puedo dedicar un 80% a los servicios profesionales y 20% al alquiler de inmuebles. Y ya se juega un poquito más con estas actividades económicas declarables ante las autoridades fiscales. Sin embargo, vamos a poner dos ejemplos. Uno es lo que mencionábamos en términos de cumplimiento. Se declaró una actividad económica la cual no estoy ejerciendo o estoy empleando como una empresa fachada para realizar operaciones con otros propósitos. O bien, ejemplo número dos, tenemos una empresa que sí existe y tenemos un porcentaje de operaciones, tal vez un 60, que son correctas, pero aquí entraríamos con un término que, si gustan anotar, se llama empresa contaminada. Una empresa contaminada es cuando tan solo un porcentaje de sus transacciones tienen un enfoque diferente al que declaran o bien al propósito por el cual fueron constituidas. Estas son las más difíciles de detectar, ya que pudiera ser que nuestros accionistas tengan un perfil socioeconómico acorde con las operaciones, sean personas reconocidas en algún gremio, que sean al compañero licenciado Raciel Galindo, nos levanta la mano adelante. Sí, maestro Giovanni, buenas noches. Buenas noches. Mire, otra de las aportaciones para las llamadas empresas fachadas es que son tipos de empresa que son consideradas por la mayoría también como empresas fraudulentas, pues estas no responden a la actividad económica o comercial para que supuestamente fueron creadas. Esto significa Ujú. que realizan actividades diferentes a lo que declararon en la Constitución, tal como es el lavado de activos o delitos asociados a estos. Sí, sí, y sería muy extremista por el segundo supuesto que les estoy comentando. Probablemente una fachada se constituyó
correctamente, legalmente ante la notaría, se acudió, se hizo asambleas, asociaciones, se presentaron accionistas, representantes, todo correcto, fueron ante la Secretaría de Administración y Crédito Público, se dieron de alta, pidieron permiso de operaciones, declararon sus actividades, sin embargo comenzaron a operar de manera que no es conforme a lo declarado, ¿no? Y el supuesto 2, una empresa que porcentualmente deja ingresar recursos que no son congruentes con la actividad declarada. Sin embargo, vamos a ver en cuanto a perfiles que la empresa es correcta. Tal vez si se le hace una visita por parte de las autoridades, van a decir, tiene oficina, tiene empleados, tiene activos fijos y activos circulantes, es decir, está vendiendo, está produciendo, está recibiendo ingresos, están saliendo servicios, están saliendo productos, pero hay un porcentaje del capital el cual no se logra identificar e incluso les voy a poner un ejemplo sin decir marcas o nombre. Teníamos el caso de una agencia automotriz, la cual una agencia automotriz de gran reconocimiento, personalidades del estado de Sinaloa, las cuales pues todos eran muy bien posicionados económicamente. Más o menos cada 20 cheques se ingresaba un cheque por personas de zona fronteriza norte. Nuestra agencia automotriz estaba ubicada en Culiacán. Y así, durante el análisis, tal vez había, yo creo que más de 2,000, 3,000 cheques en un año, pero cada 20 cheques se emitía un cheque por un perfil, en primera por una cantidad cerrada y redondeada por 200,000 pesos y por personas que lo ingresaban en estados fronterizos de Sonora. La empresa tenía no solo una, tenía muchas agencias automotrices, eran concesionarios automotrices de algunas marcas, perfectamente constituidos desde hace añísimos, actividades declaradas correctamente. Si nosotros hacíamos un análisis del balance general de esta empresa, identificamos que tan solo el 3% de sus operaciones no eran congruentes. Imagínense que de todo el universo transaccional, solo el 3% no era congruente. A lo que, pues al análisis pudiera ser insignificante, pero cuando estamos hablando de cantidades de el 3% de 200 millones, que es lo que transaccionaba esta empresa, estamos hablando que 6 millones ingresaron de la frontera norte con destino a Culiacán. Este es el supuesto de una empresa contaminada. Una empresa que al análisis en materia de cumplimiento está legalmente constituida, las actividades económicas están bien declaradas, nuestros accionistas son personas reconocidas con un buen perfil adquisitivo, que pagan impuestos, que generan facturas por venta de vehículos. Sin embargo, cada cierto porcentaje o cada cierto patrón de cheques, e incluso cuando se hizo el análisis veíamos que comenzamos a separar estos cheques, ¿no? Que eran ingresados en sucursales de zona frontera norte, y veíamos que la escritura de los cheques era muy similar, que nos hace creer que hay un mismo controlador de este pequeño recurso que se ingresaba con destino a Culiacán, Sinaloa. Probablemente se asocia mucho depósitos frontera norte con destino a Culiacán a operativa de narcotráfico. Pudiera ser el supuesto, ¿no? de una empresa contaminada, y les estamos diciendo que es tan solo el 3% de su transaccionalidad, del universo de transacciones. Sin embargo, cuando estamos hablando de una empresa que en un año operó más de 200 millones, son 6 millones que si lo hubiéramos reflejado en una cuenta de una persona física, esa cuenta hubiera sido cancelada inmediatamente, ya que pues genera alertamientos inmediatos. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan hasta ahorita? Profe, entonces, este rumor leyenda urbana de que Suiza es el paraíso de las evasiones fiscales, ¿es cierto? Excelente pregunta y me encanta.
Eh, Actualmente, el siguiente punto que vamos a hablar son las recomendaciones de la GAFI. La GAFI es el Grupo de Acción Financiera, pero excelente pregunta. Vamos a dividir a los países como cooperantes o no cooperantes. Los países cooperantes son aquellos que brindan información financiera bancaria a solicitud de las autoridades, puede ser Interpol, puede ser alguna autoridad en términos tributarios o alguna autoridad mediante la cual se esté buscando a la persona o sus activos. Se habla de que Suiza es un paraíso fiscal, sin embargo, en Suiza es uno de los países con mayor cumplimiento financiero dentro del mundo. Suiza no es considerado un paraíso fiscal, sin embargo, es un país no cooperante, ya que al ser tan independientes, ellos dicen, si me vas a solicitar información de alguna de las personas de las cuales radica o vive en mi país, hazlo a través de los medios formales y no te lo voy a dar de forma inmediata. Lo voy a hacer a solicitud del sistema financiero de Suiza. Y entonces te voy a poder brindar la información, pero no te la voy a dar por los medios tradicionales. Esa es la diferencia entre un país cooperante o no cooperante. Incluso se pueden negar a brindar la información, ya que para ellos no les representa un riesgo. Normalmente, cuando hay delitos de alto impacto relacionados a pornografía infantil o operaciones con recursos de procedencia ilícita con armas, financiamiento al terrorismo, son cuando se brinda mayor información. Si es un término tributario un poco más simple, no se da información de países no cooperantes a autoridades, digamos, nacionales o incluso internacionales. O sea, un lavado común y corriente, ¿no? O sea, no algo tan exagerado. Mire, es que cuando digamos lavado de dinero, incluso muchos son evasiones fiscales. Ajá, porque el lavado incluiría narcotráfico, ¿no? Entonces. No necesariamente narcotráfico, pero sí algún delito previo que genere el capital. Tal vez una defraudación fiscal, ahí sí, ya sería la constitución del delito, ¿no? La tipología del artículo 400 bis. Incluso muchos casos de los que ha habido en México de detenciones con personas que poseen cantidades en efectivo por altos importes, no se conoce el delito previo y se les detiene y se les imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, entra aquí una vertiente y una disyuntiva jurídica del artículo 400 bis versus la Carta Magna, que nos dice que el artículo 21 constitucional y el artículo 16, donde nos habla de garantías, quiénes son los facultados para realizar investigaciones y también las garantías propias de que todo mexicano, toda persona es considerada inocente, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. El portar efectivo no te hace culpable. Quien tiene la carga de la prueba, pues las autoridades de demostrar de dónde proviene ese recurso. Muchas veces al presentar un cheque, una factura, donde dices, yo soy libre de portar mi dinero en efectivo, aquí está el origen, tú me estás acusando por operar recursos de procedencia ilícita, por tener efectivo, aquí está mi sustento. En las audiencias de vinculación a proceso es cuando salen, ni siquiera se va a proceso largo. Normalmente ese tipo de casos los desechan muy rápido o los llevan por fuera, ya que no hay privativa de libertad, a menos que se tenga conocimiento del delito previo. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Todo claro? Bien. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, maestro?
Bien, aquí tenemos el balance general, un estado financiero. ¿Para qué nos va a servir conocer el balance general o el estado financiero de nuestra empresa? Aquí vamos a partir de la contabilidad. Este está muy simple y es un estado de resultados. Únicamente son los números finales, pero en un balance va a venir especificado número de operaciones, instrumentos monetarios, montos totales, emisores y receptores, para saber qué operación corresponde a cada cual. Saber con quién, qué tipo de personas son las que realizan estas operaciones y con qué personas nos estamos relacionando con algún riesgo. Incluso dentro de una auditoría sana, hay empresas que anualmente se auditan ellos mismos. No esperan a que una autoridad venga y les exija. Normalmente estas auditorías las hacen las empresas con grandes calibres, que pudiera ser que subdividan cuentas financieras. Lo hace Sabritas, lo hace PepsiCo. Son empresas que generan anualmente millones y millones, y pudiera salirse de las manos o pudieran no tener un control tan específico o pudieran tener errores financieros que desencadenan pérdidas o ganancias, pues de montos significativos. ¿Alguno de ustedes buscó lo que les comentaba del balance general? Compañera Fernanda Mogollón. ¿Sí se encuentra por ahí, compañera? Sí, ¿me logran escuchar? Que les había comentado la clase pasada, que buscaran un balance general. Sí se dio la tarea de buscarlo. Sí, la verdad sí, busqué el concepto de un balance, pero honestamente ya viendo el documento de ejemplo de una empresa, honestamente no entendí su gran teoría. Ok. ¿Puede leer el concepto que buscó? Sí, es grandes rasgos, es un informe detallado financiero de una empresa, un tiempo determinado, a un lapso determinado. Ok. ¿Nada más? Eso es lo que leí de varias fuentes y en resumen eso es lo que ven Ok. sus estados activos, pasivos, las acciones o los patrones y que normalmente eso que era anual. Ok. Sí, puede ser anual, pueden ser mensuales, pueden ser divididos por diferentes periodos. Vamos a hacer un breve ejercicio de activos y pasivos. ¿Hay algún compañero que quisiera apoyarnos? Va a ser algo muy breve, pero que quiera, digamos, hacer este ejercicio, levante la mano, por favor. Compañero BPM, muchas gracias. Ok, Compañera profe. Anabel, vamos a empezar con el compañero BPN y después con Ana Belén. Vamos a hacer un ejercicio mensual y no tiene que ser exactamente ni temas relacionados con sus finanzas, pero para tener más en claro lo que es un balance, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos 30 días para hacer su balance de los últimos ingresos y egresos que obtuvo financieramente hablando, ¿no? Vamos a empezar por decir que vamos a poner una actividad económica de ficción, ¿no? ¿A qué se dedica usted, compañero? Yo soy vendedor de autopartes. Ok.
Usted es vendedor de autopartes y digamos que generó ingresos por 150,000 pesos, ¿le parece? Sí, me parece excelente. Ok, vamos a hacer este ejercicio, 150,000 Son pesos. robados. Vamos a hacer ese ejercicio, 150,000 pesos. Los que tengan la posibilidad en sus computadoras, teléfonos o en sus casas, abran una calculadora. O si tienen a la mano la computadora, abran un Excel, lo que sea donde puedan hacer sumas, restas. Les va a ayudar y van a entender un poquito más el tema del balance general. Ok, profe. Perfecto. Yo también estoy abriendo un Excel para más o menos ir sumando las cantidades. Entonces dijimos que en 30 días usted generó 150,000 pesos, ¿no? Sí. Esos 150,000 pesos son ingresos, son activos Ok. circulantes, ¿ok? Lo vamos a fijar del lado izquierdo. Si se dan cuenta, normalmente todos los balances tienen un izquierdo y un derecho, ingresos y egresos. Del lado izquierdo tenemos que se vendieron en total 150,000 pesos en piezas o ingresos generales. La actividad económica son refacciones, vamos a decir que fueron piezas automotrices. Ahora, cada vez que yo vendí una de estas piezas, tuve que pagar a un proveedor. Probablemente estas piezas yo no las tenía en bodega o en algún momento las tuve que haber comprado para tener un stock o una bodega, un activo dentro de mi bodega. ¿Cuánto le gusta a usted, compañero, que sea su margen de ganancia? Entre el 30 y 40%. Ok, un 30-40%, digamos que vamos a cerrarlo en un 60%, que Ok. es su costo, su ganancia es del 40%, su costo es del 60%. Sí. Entonces, de nuestro lado derecho, de nuestro egreso, vamos a tener que nos costó producir el 60%, de los cuales serían 90,000. 90,000 pesos es la cantidad de salida de nuestra cuenta para lo que probablemente sería una cuenta por pagar o una cuenta por un producto que voy a comercializar o un costo de producción. Sin embargo, el 40% restante va a ser mi ganancia. Tenemos una ganancia de 60,000 pesos, ¿no? En este mes. Al final, de nuestro lado izquierdo tenemos una ganancia del 60,000 pesos, de nuestro lado derecho un costo de producción de 90,000 pesos. En términos generales, en la finalidad, si no tuvimos ninguna otra actividad económica, el balance debe de ser exacto. ¿Qué quiere decir? Que si nuestros 90,000 pesos de costo de producción con nuestras ganancias deben de cuadrar con el monto total que se ingresó a nuestras cuentas. ¿Cuánto fue? 150,000. Ese es un ejercicio muy simple del término balance general. Lo que ingresó versus lo que salió con el saldo restante es nuestro total del universo. Aquí se pueden ir añadiendo o subdividiendo cada una de las operaciones, ¿no? Es decir, de esos 150,000 a lo mejor lo podemos dividir en día 1, se vendieron 10,000 en 3 piezas y cada una facturada en 3,500 y el restante fue por 3,000 pesos. Total, 10,000 día 1. Y así, subdividiendo día 2, tal vez el día 2 vendí nada más 5 en 2 operaciones, 2,500 y 2,500. Hasta llegar a este monto de producción total, hacer un corte en 150,000 a 30 días. ¿Correcto?
¿Alguna Ok. duda? No, pues sí es negocio. Este es un ejemplo, ¿no? Pero pueden ser diferentes actividades, como tal vez incluso un profesionista. Eh, Supongamos que, compañera Anaí Martínez, adelante. Sí, entonces prácticamente lo del balance general viene siendo, sería como el justificar el total de ingresos que tenemos, ya sea mediante las salidas y las ganancias, ¿solo es eso? Sería hacer un análisis minucioso de entre activos y pasivos. No solo justificarlos, sino saber de dónde provienen y darles un concepto a cada uno de ellos. Por eso les mencionaba que a lo mejor el corte mensual fueron 150,000. Sin embargo, si lo subdividimos día a día, tenemos un concepto exacto por cada una de estas operaciones. Al final tenemos un margen de ganancia, un costo de producción y cuando se haga el corte total, esta cantidad debe de ser similar, tanto en ingresos como egresos. Tiene que ser el total. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Más allá de justificables, lo que se busca en el análisis financiero es darles conceptualización a cada uno de estos, saber, es decir, si tengo 100,000 pesos en la caja, saber cómo se produjeron esos 100,000 pesos, porque probablemente salieron de algún lado, no se generaron espontáneamente. Y si tengo un servicio o tengo un bien que se comercializó, ese producto salió de la bodega y por lo tanto tal vez se tenga que rellenar ese producto o se tenga que pedir nuevo producto o se tenga que pagar ese producto, porque muchas de las empresas trabajan sobre facturas vencidas. Las facturas vencidas les voy a explicar más o menos cómo trabaja Price Shoes. Price Shoes es una de las empresas que dice, yo vendo zapatos. A ver, esta va más o menos para alguna de las señoritas que son fanáticas de los zapatos. Hace un segundo levantó la mano la compañera Ana Belén, a ver si nos quiere apoyar con este ejemplo. Sí, profesor. Compañera Ana Belén, usted cómo ve el trabajo de Price Shoes o cómo visualiza que trabajen? Ay, pues no lo conozco tanto, pero si no me equivoco, creo que va como por catálogo o algo así por el estilo. Correcto, correcto. Eh, ¿Cómo se llama? O cómo son vendedoras, pero ¿qué tipo de vendedores? Ay, como abordantes, bueno, ajá, no es como a un cliente en específico, ¿no? Sino a quien se encuentran en la calle y demás. Como vendedores, estas personas que abordan, ¿son dueñas del producto? No. ¿Qué es lo que hacen? Am, El término es intermediario. Son intermediarios y generan una comisión por venta. Ellos se quedan un porcentaje de la venta de este producto, ¿correcto? sí. Ok. ¿Qué es lo que hace Price Shoes? Le dice, yo tengo un stock en bodega de todos estos productos y les genera catálogos. Pero Price Shoes dice, yo no me dedico a fabricar zapatos. Price Shoes no elabora zapatos. Compañera Joely nos levanta la mano. Adelante. Es como, también su modelo de negocio es como ahorrarse toda la cadena de distribución de una tienda de tipo Sears o Liverpool, ¿no? Casi Ah, es llevando el sí, producto de fabricante a sí, consumidor, pero él es el sí. intermediario. Exacto. Sí, es un modelo de negocio diferente. Al punto lo que quiero llevar en términos de cadena de distribución, lo que usted mencionaba, las ventas en un bien inmueble aparador, se consideran las ventas retail y aquí son intermediarios comisionistas. Price Shoes no es un productor de zapatos, sin embargo,
ellos compran zapatos a proveedores mayoristas, generan un stock en sus bodegas, generan un catálogo y las personas comisionistas salen, venden y les dicen, este es un margen de ganancias, cada vez que tú vendas uno, vas a generar esta ganancia. De esa manera, a lo mejor, digo, no sé si esté bien o mal, pero es un modelo de negocio. Y al final ellos le dicen a sus proveedores, oye, yo necesito un margen de 30 días para vender cierta cantidad de producto. ¿Qué quiere decir esto? Tú me vas a entregar y voy a tener stock, pero ese stock se va a convertir para Price Shoes en una cuenta por pagar a 30 días. ¿Qué quiere decir? Es una factura vencida. A pesar de que el proveedor sabe que el producto ya lo tiene, se le entregó una factura, él va a tener que regresar y decir, Price Shoes, yo te entregué hace 30 días esta cantidad de zapatos, me tienes que pagar. Y el departamento contable de cuentas por pagar va a decir, es correcto. Hay una factura vencida a 30 días, la cual se le debe liquidar a esta persona como proveedor. Es la manera en cómo opera esta empresa, ¿no? Hay otras empresas que son muy similares, tal vez con ciertos créditos, pero lo que hace Price Shoes es trabajar por facturas vencidas. En algunos otros lados tal vez no operen así, o incluso hay empresas que cuando es en sentido inverso te dicen por cada 30 días hay un cargo moratorio de algún porcentaje, ¿no? Ellos juegan con esta morosidad inversa, es decir, yo hago esperar a mi proveedor porque sé que se va a vender gran cantidad y los que van a ganar son mis intermediarios comisionistas y yo me ahorro la cadena de distribución. Es más o menos este negocio que les ha funcionado. No es que esté mal, sin embargo, quería explicarles un poquito en términos de cuenta por pagar, cómo les funciona a ellos este término. ¿Alguien más que nos guste aportar o alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún término que se les haga complejo, que hasta ahorita no hayamos comprendido para que podamos seguir avanzando? Todo bien, profe. Perfecto, porque al ratito yo les voy a preguntar, y todos me van a tener que contestar con lo que yo les pregunte. No, profe, no nos pregunte. Confíe en nosotros. Ahí se va a ver cuando pregunte si Sí saben o si pusieron participamos, profe, atención. sí participamos. Bien. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, maestro, por favor? Ok, aquí es una representación gráfica de nuestro balance transaccional. ¿Qué es lo que pueden denotar? Que en los últimos años el incremento fue porcentualmente alto. Normalmente una empresa que es exitosa crece porcentualmente, pero de un 10 a un 15% anualmente. Esos son los márgenes de una empresa que digan fue exitosa. Tal vez el primer año generó 1,000,000, el siguiente año 1,100,000, el siguiente año 1,150,000 y así va creciendo. Cuando una empresa duplica exponencialmente sus rangos transaccionales de millones al doble, al 200%, normalmente es cuando hay que auditar a ese tipo de empresas. ¿Cómo es que creció tanto en tan poco tiempo? Las mayorías de las empresas grandes han crecido con interés compuesto, deuda, han crecido a través de accionistas con capital sustentable, han crecido a través de asociaciones, fuerzas de trabajo, a través de algunos gremios, y así cada uno han tenido diferentes aportes a los cuales ha dado su crecimiento. Les pongo un ejemplo histórico de una sociedad cooperativa, la de Pato Pascual Boing. Es una sociedad cooperativa que actualmente se comprende de alrededor de 5 empresas, de los cuales los trabajadores, cuando la empresa Boeing se fue a la quiebra, los trabajadores asumieron la deuda y compraron la empresa. Se formó una sociedad cooperativa
No son accionistas de capital variable, es una sociedad cooperativa donde todos tienen participación accionaria y cada cierto año se les paga un rendimiento o una cantidad propia de las utilidades generadas por las acciones de esta empresa. Los trabajadores son los dueños de la empresa. Así hay diferentes empresas de las cuales han sido adquiridas mediante una cooperativa. Yo trabajé en una cooperativa. Platíquenos, compañero, en dónde estuvo, si se puede saber el nombre o más o menos cómo es que a usted le funcionó el trabajo ahí. Pues de hecho me acabo de salir hace poco, pero pues es cuestión de ahorro, de inversiones y también fue parte para iniciar en este diplomado. Ok, Y pues nada, los inversionistas en cuanto al ahorro y todo, están enterados en qué se usan sus inversiones mensuales, ujú, evidentemente teniendo un rendimiento anual. ok. ¿Usted estuvo en una sociedad cooperativa del sistema financiero o mediante cuál? Si es financiero, pues es que sí, o sea, sí es financiero. Se llama Dream Industries. Ok. Eh, no la conozco, pero ¿es una Es, SOFOM? no, es nueva. Pero ¿es Es, SOFOM? ¿Es Sociedad Financiera de Objeto Múltiple o no, únicamente hace captación para colocación de inversiones? no, únicamente para inversiones. Ok. Mire, normalmente este tipo de cooperativas, am, no sé si escucharon hace algunos años, digo, no sé cuál era su modelo, la verdad no lo conozco, pero hace algunos años hubo una sociedad cooperativa de nombre FICREA que solicitó capital de inversiones, se colocó las inversiones en muchos lados y de un día a otro desapareció. Eh, Algunas de estas sociedades financieras donde solicitan capital por medio de cooperativas están jugando un poco con los riesgos de pérdidas y capitales variables. Se les hace saber a los accionistas o a los socios que pudieran estar en riesgo el capital, sin embargo, muchas de ellas se basan en el ánimo lucrativo para convencer de que tengan esas aportaciones. No quiero decir que todas, pero algunas han caído en ese supuesto de decir, ya tengo suficiente capital, las ganancias no se dieron, voy a rescatar lo que se tiene y voy a dar por perdediza esta empresa. Pasó en esta situación y estuvieron involucrados algunos artistas del medio, algunos deportistas que aportaron ciertos recursos y al final la sociedad desapareció, ¿no? Pues bueno, no se pagó el capital, no se retornó a sus inversionistas como inicialmente estaba descrito. Sin embargo, también el asumir riesgos transaccionales por inversiones en inversiones que pudieran ser de ingresos variables, la renta variable puede que como suba, baje. Les pongo un ejemplo de acciones. Hay acciones que siempre van a estar estables, pero van a dar unos márgenes muy pequeñitos. Normalmente los inversionistas, los grandes inversionistas buscan acciones que sean estables o si van a renta variable, que sean por encima del margen inflacionario. La inflación está al 9%. Muchos de ellos, Exactamente. eh, Precisamente ese fue un punto muy, muy bueno que nos dio en cuanto a socios, porque nosotros sí estábamos bueno, estábamos, ya no trabajo ajá, ahí, encima de. ok, Entonces sí, las inversiones que manejan, la verdad, sí, en eso no tengo duda, sí es bueno. ok. ¿Usted sabía en qué invertían? Sí, tenía un portafolio de riesgo bajo, Ajá, invertían en agua y oro, ya nada más era el 60% de esas dos inversiones, dividido. ok. Y ¿Y lo qué margen demás más o menos traían ahí de, en ganancia del en ganancia, rendimiento? Sí, de rendimiento estaba anual de 10, ok, pero precisamente ganándole un poquito a lo que pudiera pasar con la inflación. ok.
¿Y qué otro portafolio tenían, digamos, alguno más de riesgo? Bueno, en inversiones bueno, tenía una subrama, por así decirlo, de inversiones más fuertes, arriba de 10,000 pesos. Y Ujú. ahí sí invertían directamente en la bolsa y sobre todo en cripto, Ok, perfecto. pero ya eran inversiones más chonchas. Ok. Eh, yo les voy a recomendar que si alguna vez ustedes, está bien a veces, ¿no? Este tipo de sociedades donde te pueden asesorar para saber en qué invertir. Eh, les voy a dar algunas recomendaciones, tal vez no sé, buenas o malas, pero objetivamente sí son. Si ustedes desean invertir en oro, compren centenarios. El costo del oro es una moneda estable. Nunca es un refugio económico versus la inflación capital del dinero. El dinero que conocemos tiene un valor intrínseco y un extrínseco. Um, Probablemente solo las economías que basen sus monedas en metales estén blindadas en cierto porcentaje, no todos. De igual manera, eh, en algún punto, si ustedes desean invertir en bolsa o en acciones, hay financieras reconocidas en las cuales pueden aportar a ciertas empresas que ponen a la venta acciones, tal vez serie A, serie B, serie C, con ganancias tal vez pequeñas, pero son seguras. Hay otro tipo de inversiones que te dan tal vez hasta el 12% y todos tenemos acceso, que son las aportaciones voluntarias de Afore, los certificados de tesorería, los CETES dan el 7% de seguro. Más o menos yo lo que considero en tema de inversiones, conocer un poquito la gama. El tema de criptomonedas es mega volátil. Sí, a mí me agrada mucho, me apasiona el tema de criptomonedas. De hecho, al final de la presentación les voy a hablar un poquito de estas operaciones en activos virtuales. Y, pero más allá mm, hay que tener una finanza sana, ¿no? Dicen los financieros y un término, una frase muy, muy célebre es: no hay que poner todos los huevos en una misma canasta, hay que diversificar. El hecho de separar capitales nos hace con la posibilidad de menor pérdida y mayor ganancia. Nos levanta la mano, compañero, adelante. Gracias, profe. Justamente era una parte de nuestro speech. Todo esto que acabo de decir, sí, precisamente compraban en centenarios, se resguardan, etc., etc., precisamente por ser oro. Y Es correcto. en cuanto a las inversiones de acciones en agua, pues también sabemos que, bueno, no nos vamos muy lejos en Monterrey, cómo está la situación actual. Ujú. Entonces, precisamente por eso se buscaban esos portafolios de menor riesgo. Ya quien se Ok. quería aventar a lo grande, pues era en cripto, que también este año han tenido bastantes fluctuaciones, ¿verdad? Pero sí, justamente todo lo que acabo de decir era un punto que desde la capacitación nos decían. Sí, claro. Por ahí nos levantó la mano una compañera que nos preguntaba sobre los CETES. Los CETES son de las inversiones más seguras que existen, dado que se pudiera decir que tú le estás invirtiendo al gobierno. Se llaman certificados de tesorería. Eh, Desde que tú inviertes, ya sabes en qué plazo vas a obtener una ganancia. Tal vez no es la ganancia más amplia, pero son las inversiones financieras más seguras que puede existir. También hay pagares bancarios, ah, y diversos, ¿no? Hay inversiones a la vista, hay inversiones a plazo fijo. Incluso hace unos días escuchaba una plática de Ricardo Salinas Pliego, donde hablaban del interés compuesto. Si ustedes tienen la opción de, de comprar un inmueble con un interés
muy bajo, que les den no sé, tal vez en la empresa donde trabajan o la posibilidad de obtener un activo fijo mediante una deuda, es ganar el tiempo y detener la inflación. Porque si la inflación está al 9% y tú tienes un crédito al 7%, tú estás fijando una cantidad a la cual vas a pagar durante cierto periodo. Si tú no tienes alguna morosidad en este pago, tu interés no va a elevarse y entonces tú estás ganando un 2 o 3% respecto a la inflación a un producto que todavía al final del pago va a tener una plusvalía. Si me dijeran tengo cierta cantidad que deseo invertir, la mejor inversión son los inmuebles, porque no hay pérdidas y las ganancias son en función al desarrollo de la zona y es seguro que siempre aumenten. Los inmuebles siempre van a aumentar su valor, incluso sea únicamente un terreno, un espacio de tierra. Las mejores inversiones son comprar inmuebles. Obviamente hay muchas más en el sistema financiero. Les recomiendo igual que si les interesa o tienen cantidades pequeñas a invertir, hay una aplicación de una financiera que se llama GBM. Te da la oportunidad de invertir en acciones de Sabritas, de Cemex, desde 100 pesos, fracciones. Puedes invertir digamos, hasta lo que te va sobrando. Creo que al año hacen hasta un concurso los de GBM y Grupo Mifel, si no mal no recuerdo, que te hacen un simulador. Te dicen, te damos 10,000 pesos en activos digitales ficticios para que tú me digas qué estrategia de inversión puedo hacer. Y la persona que genere más ingresos mediante su estrategia o cómo ellos desarrollan una estrategia de inversión, les dan un premio. Pero si desearan invertir en cantidades o montos que pudieran ser seguros, para empezar es una excelente aplicación. GBM, su nombre financiero es Grupo Bursátil Mexicano y hay portafolios de empresas de todo tipo. Aquí hacemos una pausa. Maestro Jonathan, ¿nos puede compartir, proyectar el link que les mandé? Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de las 40 recomendaciones de la GAFI. ¿Qué es la GAFI? La GAFI es esta sociedad de países que llegan a acuerdos para generar políticas en beneficio de la identificación de recursos de procedencia ilícita. Máster, ya también está compartido en el chat de los chicos para que se puedan ingresar ellos y lo voy a compartir aquí en la pantalla. ¿Ok? Ok, perfecto. Este grupo de acción financiera, con el propósito de que cada país se haga cercano a las cooperaciones y que estos países, cuando hace ratito nos ponían el ejemplo de Suiza como paraíso fiscal. Sí, sin embargo, el sistema financiero tal vez de Estados Unidos versus el sistema financiero de Suiza no quiere decir que uno sea mejor o que el otro, pero va a existir restricciones al envío de recursos a esos países. Nos van a generar alertas, nos van a decir, ojo, ¿por qué hay este flujo de capital? Incluso déjenme comentarles que financieramente Suiza es uno de los países más caros. La gente que radica en Suiza prefiere ir a la periferia a hacer sus compras u operaciones financieras y llevar el dinero a Suiza, ya que Suiza tiene un régimen de impuestos altísimo. También los ingresos de las personas en Suiza son mayores. Sin embargo, pues este caería como en una ligera evasión fiscal, ya que prefieren ir a las afueras, a las fronteras, a retirar recursos, a generar y traerlo hacia Suiza. Pero bueno, es un país no cooperante, no hay
no hay restricciones totales en ese tipo de países. Bien, les voy a comentar que la GAFI, el Grupo de Acción Financiera, hace 40 recomendaciones para todos los países que deseen incorporarse como país cooperante. México es un país cooperante, entonces nos apegamos a las recomendaciones de la GAFI. E incluso existe un grupo de países que generan una convención que se llama GAFILAT, que es GAFI Latinoamérica, pero todo está basado principalmente en estas 40 recomendaciones de la GAFI. La número 1 es evaluar los riesgos y una aplicación de enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hagamos un análisis, no solamente es lo que ya conocemos, sino la prevención. Evaluar qué tanto riesgo hay, clasificarlo y en función a ello darle un seguimiento. Cooperación, la número 2 es recomendación de cooperación y coordinación nacional. El intercambio y flujo de información con las autoridades, sistema financiero, sistema de administración tributaria, Comisión Nacional Bancaria de Valores, más o menos el ejemplo que les ponía del Chapo. Digo, es burdo, pero es concreto. El Chapo ingresa recursos, el banco los detecta, le informa a las autoridades inician investigación, congelan recursos y a la hora de hacer la detención de este sujeto que se dedica al narcotráfico, también se decomisa el capital. El capital pues es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recomendación 3 que nos dice la GAFI es delito de lavado de activos. Activos, lo van a escuchar mucho tal vez, activos como capital, lavado de dinero, acuérdense, son términos teóricos. Nuestro país lo que adoptó es una ley federal para la identificación de recursos de procedencia ilícita, que pues es un poquito más profesional decir operaciones con recursos de proceder ilícito que lavado de dinero. Los profesionales siempre van a ustedes ya que conocen los términos, van a decir lavado de dinero, ¿en qué parte del Código Penal viene? Eso no existe. Ya ustedes van a decir, el 400 bis nos comenta de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa es la recomendación número 3. La recomendación número 4 nos dice que son los decomisos y medidas provisionales. Lo pudimos haber visto como medida provisional en uno de los casos de Rafa Márquez, cuando se le incorporó en un listado OFAC de personas bloqueadas, sus recursos fueron bloqueados tanto en México como en Estados Unidos. México y Estados Unidos tienen una comunicación constante en estos listados, tanto para las personas que desean extraditar, Interpol, blanqueo de capital, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Siempre hay este constante intercambio de información. Decomisos, pues obviamente si se hizo un bloqueo de cuentas y se generaron tal vez sentencias en contra de las personas, y una de estas es el decomiso de capitales, que les van a retener las cantidades y el fisco va a hacerse acreedor de ese capital, el gobierno va a absorber esos capitales para los fines que ellos consideren, ¿no? Muchas veces, y tenemos el caso de Chun-Li Yegong, la persona de origen asiático que se le decomisó capital en su domicilio en efectivo, que era una cantidad exorbitante que absorbió el gobierno, que posteriormente puso un fideicomiso, hicieron algunos movimientos para destinar supuestamente el capital para ciertas actividades. Esa es una de las, digamos, hablemos de decomiso, una de las medidas en las cuales el país de México coopera con estas medidas de la GAFI, con el decomiso de activos. Y el delito de financiamiento al terrorismo. Si bien en México no tenemos antecedentes
fuertes de financiamiento al terrorismo, hay algunos antecedentes sobre la detención de personas y procesados por terrorismo o actos de terror social en algunas manifestaciones que llegan a ser radicales, pero realmente un acto de terrorismo o conocidos como actos de interferencia ilícita entre las naciones, su principal propósito es desestabilizar y causar pánico social, desestabilizar el sistema político, financiero y causar pánico en el sistema. Les voy a hablar un poquito después del esquema de operaciones por terrorismo, que normalmente en lavado de dinero son las 3 etapas que veíamos, y en el financiamiento al terrorismo puede ser un acto lineal, pueden ser empresas bien constituidas las cuales provean de recursos para este tipo de actos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Nos vamos a quedar en la número 5. Quiero saber si hay alguna duda o algún concepto que no se haya entendido antes de que finalicemos la clase del día de hoy. ¿Todo bien? Yo les pregunto. No, todo bien, todo bien. Perfecto. Este link se los vamos a compartir, si me hace el favor, el maestro Jonathan. De hecho, ustedes los pueden buscar muy fácil como las 40 recomendaciones de la Gafi. Es información pública. Cada una les vamos a ir dando la explicación. En ellas vamos a ir avanzando poco a poco para que tengamos mayor conocimiento en términos normativas de cumplimiento financiero a nivel internacional, pero creo que vamos avanzando bien. ¿Qué tal les está pareciendo el tema? Muy interesante, profe. Muy bien. ¿Alguno más que quiera aportar? Aurora nos comenta, es muy interesante. Sí, es Creo muy que interesante. Adelante. sí, que bueno, no, tal vez no como bueno, sí un poco como de lo tedioso, ¿no? Como las definiciones o los conceptos, pero fuera de eso creo que es muy entendible. Ok, sí, si hay algún concepto, yo sé que hay muchos conceptos que probablemente no estén asociados con ellos, pero si les puedo apoyar con esto y hacerlo más digerible, estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible para que todos comprendamos un poquito más del tema y al final nos llevemos este conocimiento a casa, y pudiera ser un tanto básico, pero si en algún momento ustedes se integraran a alguna institución donde se relacionen con este tipo de términos, ya no se les va a hacer complejo y se les va a hacer muy fácil y digerible desempeñar alguna actividad relacionada con esto de prevención en términos de lavado de dinero o incluso áreas de fraude, conocer operativas, no se les va a hacer complicado. Bueno, pues hasta aquí dejamos la transmisión. Traté de hacerlo todo de corrido, sin hacer pausas. Veo que ya no tienen más preguntas. ¿Alguna aportación o algo que quieran saber? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, hasta aquí lo dejamos y nos despedimos para la siguiente clase. Gracias, maestro Giovanni, muy Gracias, amable. profe. Buenas noches. Chicos, Hasta antes luego. de salir, Gracias, hasta luego. Antes de que salgan, no se les olvide, por favor, ya se les envió el formato en el cómo tiene que ser su fotografía, ¿ok? Para que se les entregue su diplomado, se tienen que estar al corriente en todos sus pagos antes del día 19 de junio, ¿ok? Entonces, es muy importante y tienen hasta fecha del veintitantos
para poder ustedes entregar su fotografía, ¿ok? Recuerden que es muy importante que ustedes entreguen la fotografía y su CURP, por favor, para que se empiece a tramitar su diploma. Pues muchas gracias. Gracias, maestro Giovanni. Bendiciones. Hasta luego. Nos vemos a las 8 de la noche. Gracias. Perfecto. Gracias, profe. Hasta luego.